Haciendo la presentación me preguntaba, ¿para qué sirve la investigación? ¿Se puede hacer un proyecto sin investigación? ¿Un discurso sin discurso? ¿La investigación es la justificación de un proceso, o es el proceso el que necesita la justificación de la investigación? Todo esto para determinar el programa del proyecto. ¿Hace falta descubrir problemas tan interesantes como específicos, o podemos seguir ignorando el mismo problema fundamental? ¿Se puede hacer un proyecto a partir de una frivolidad tan ingenua como una entrega el primer día de clase? A partir de un objeto olvidado, un azulejo viejo fragmentado y reconstruido para redefinir sus cualidades materiales. ¿Esto es una vivienda? Una vivienda necesita luz, y desde el 2019 nos gusta que tenga una terraza por lo menos. ¿Se puede hacer una vivienda digna a partir de un azulejo? ¿Se puede hacer una vivienda experimental? Mediante una transformación topológica, se puede hacer que las piezas del azulejo tomen una forma con doble curvatura que le permita sostener su peso propio. Si este objeto, una fachada estructural, está a escala 1:50, la vivienda puede organizarse en planta, con 4 muebles especializados: cocina, baño, dormitorio y estudio, que se pueden deslizar por unos ejes perpendiculares a la fachada, para configurar la vivienda en torno a ella. Una terraza que ocupa un lado entero del forjado, y una fachada que ha mutado a una pieza compleja que contiene usos vinculados a la terraza. Pero una vivienda experimental en Montegancedo, en Pozuelo de Alarcón, no soluciona ningún problema. Hay que densificar el uso del suelo. En este punto, la repetición es una solución trivial y necesaria. Se puede macizar el suelo de la parcela como los mat building. Seguir una línea horizontal, haciendo una revisión a este tipo, o una línea vertical entrando en el tipo de los rascacielos. O se puede considerar la curvatura doble que tiene el azulejo y extender la superficie imaginaria tanto en vertical como en horizontal para crear un conjunto con 10 veces más viviendas, y una proporción geométrica similar. Pensar en densificar la ciudad implica adoptar el tipo del uso mixto. Una ciudad requiere una mezcla diversa de usuarios, trayendo diferentes actividades a los espacios durante el transcurso del día. Y la forma más eficaz de conseguir esto es mezclando diferentes funciones en el mismo edificio, el discurso de la cultura de la congestión. Para el azulejo, el volumen de uso mixto surge de realizar la misma operación de extensión, y continuarlo hasta que por su forma, acabe cerrándose en sí mismo, derivando en un conjunto de planta cerrada circular de 90 metros de diámetro y 90 metros de alto. Un proyecto que mezcle vivienda con cualquier otro tipo de uso público, necesita una mega estructura en la que las viviendas se adhieran al contorno de la superficie exterior y dejar que los programas públicos sean los que rellenen el interior, como hacen MVRDV en el Marktal. Y como destacaba Moneo, si Le Corbusier acuñó el término de planta libre, Coolaas ha introducido la noción de sección libre. Al igual que hizo en la 3 Grande Biblioteque, se usa la estrategia del vacío para definir volúmenes puros que se entienden como macizos, o como ausencias del edificio. O como los definía Kant, una habitación dentro de una habitación donde el usuario desarrolla una actividad más o menos concreta. Estos mecanismos verticales sobre la organización libre de usos en sección reflexionan sobre el espacio topológico y los principios modernos de orden, función y dualidad interior-exterior al interiorizar un espacio público de relación, una calle en altura, una ciudad dentro de otra ciudad. Se presenta una agregación multicéntrica no jerarquizada del espacio público en altura, una superposición de espacios diferenciados que, al incorporarse programas complejos múltiples como una industria agraria, una lonja, un auditorio, oficinas, una escuela infantil y una biblioteca, hace que emerjan plantas con pisos temáticos autosuficientes. Se rompe la equidistancia entre forjados en múltiplos de 4 metros, la altura de las viviendas de forjado a forjado, creando en el conjunto una ciudad vertical donde el suelo se complejiza, se aumenta la densidad de uso, y se hace oscilar la cota cero. Si el edificio es una parte real de la ciudad es la parte integral de la experiencia de los usuarios del edificio. La planta baja es una elevación del edificio. Esto genera un vacío en el plano del suelo reservado a la vegetación, al movimiento y al tráfico. Un espacio intersticial entre la calle y el edificio. Siguiendo la traza de los caminos peatonales generados de forma esporádica por ser la trayectoria óptima de los paseos, se desvela una implantación que, respondiendo al edificio, adopta la forma de la circunferencia para delimitar la zona de actuación urbana. La solución del tráfico configura la intervención con un eje diametral paralelo a la autopista y a la trama urbana existente,
quedando una de las mitades destinada a un parque para los peatones, y la otra, a una zona de cultivos de explotación para mitigar la demanda del barrio a escala local y sumar a la autosuficiencia del edificio. Está directamente ligado con la zona industrial en la planta baja que conecta con la lonja en el interior del edificio. La estructura se resuelve sin mayores complicaciones, una cáscara de doble capa formada por pilares y vigas metálicas separadas 11 metros entre sí. 11 metros porque en este intersticio es donde se colocan todas las viviendas, permitiendo tener una planta libre. En todo este proceso de proyecto, la única traza que queda del ingenuo objeto inicial es la fachada, que por su dimensión en el edificio, necesita evolucionar para suplir las necesidades de un conjunto residencial de uso mixto con más de 500 viviendas. Necesidades evidentemente climáticas, que precisan que la fachada se despiece en capas de exterior a interior. Las viviendas que ahora tienen los usos especializados comprendidos en módulos de 3.5 por 7 metros, o 4 grados de circunferencia, tienen que mantener la terraza, que se desfasa 3 metros más desde la línea de espacio climatizado hacia afuera, por lo que las capas de la fachada no pueden ser herméticas antes de la propia terraza. Se usan 2 capas con diferentes elementos para segregar las necesidades por incidencia de viento y por radiación solar. Aparecen patrones que coordinan la logística del diseño de las piezas en función de la solicitación que tenga cada una. Unos tubos de acrílico encastrados en montantes de vidrio en la capa más exterior, para suavizar el paso del viento a 90 metros de altura. Y unas barrigas en la segunda capa, también de acrílico termoconformado, son la reminiscencia de las piezas del azulejo, y ahora, además de albergar los usos vinculados a la terraza, también llevan un gradiente vinilado que difumina la radiación solar en el interior, funcionando como lámparas naturales diurnas y artificiales nocturnas. Lo que sí se compromete en la vivienda es una vista clara de la línea urbana de Madrid, por lo que algunos de los volúmenes iniciales que se maclaban al principio, se entienden como huecos a una escala monumental que rompen con la homogeneidad geométrica. El proyecto es un icono propositivo a la vez que un posicionamiento frente a la metodología en la generación de proyecto. Es una reflexión continua sobre los límites entre el proyecto y la investigación, el salto entre uno y otro, la relevancia del orden del desarrollo y si son mutuamente dependientes o cada una puede existir sin la otra.